Hoy quiero hablar un tema muy bonito. Uno a veces lee la escritura y no se detiene, pero hay un capítulo que es muy hermoso, el libro de Efesios, capítulo 1, así como está sentadito. Voy a leer un versículo, pero voy a ponerle un tema allí. Bendiciones espirituales que Dios da a sus hijos. Oiga qué hermoso. Bendiciones espirituales que Dios da a su hijo. Efesios 1:3. Y después vamos a considerar el resto del capítulo a manera de expositivo que fuera. Dice la bendita palabra del Señor: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, oiga, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De nuevo inclinen su rostro y diga: yo quiero hoy aprender, mi buen Dios y Padre, que lo que hoy vamos a hacer sea, oh Dios mío, para honra y gloria de tu nombre, como lo que ya hicimos. Pero hoy, Dios mío, añade gracia, añade unción, añade una palabra que edifique. Añade, oh Dios mío, esa bendición que tú nos das a cada uno de nosotros. Pero ante todo, aquellos que quizás no nos hemos detenido en leer este pasaje muy, pero muy hermoso. Gracias, Señor, de nuevo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Decía, hermanos, que este capítulo está lleno de bendiciones, desde el 1 hasta el versículo 14. Estaba observando, y quizás lo vamos a hacer a manera de estudio, yo no sé cómo usted lo vea, pero que en cada pasaje que yo les mencione, vamos a sentir que va a haber bendición. Así que, salude a su hermano. Gloria a Dios. Dígale bienvenido y no me interrumpa. Bueno, que no quiere el enemigo que hable mucho. Miren que aquí yo dejé de predicar 2 veces, pero en El Salvador prediqué 7 veces. Visité 5 iglesias y en una de ellas prediqué 2 cultos, desde 7:30 a 9:30 el culto, y después de 10 hasta 11:30. Pero vi que el Señor nos bendijo, nos usó para que hubieran hasta conversiones. Hubieron muchas conversiones en una iglesia, tal vez conocen al hermano Mario Granados, algunos. Una iglesia muy grande, la asistencia era no menos de 800, 900 personas en cada culto, y no los mismos, sino que eran otros, ¿verdad? Y así estuvimos predicando. Fuimos hasta por el Puerto de la Libertad, allá por Ciudad Arce, allá en San Salvador también, ahí por Soyapango también otra iglesia, allí en el centro de San Salvador otra iglesia. En fin, siento que no fuimos solo a pasear, sino que fuimos también a hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y fui hasta cantar con mis hijos ahí, con hijos y nietos también. Así que fue de bendición. Pero hoy también es de bendición este pasaje que voy a mencionarles. Dice: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia, ¿o qué dice ahí? Nos bendijo. Nos bendijo con bendiciones espirituales. ¿A dónde? En los lugares celestiales. Pero oiga, ¿en quién? En Cristo. Esto es lo que yo me detuve a pensar, porque hay
hay unas fuentes doctrinales, o hay lo que se llama la teología de salvo, siempre salvo, y está la otra de la que Dios ha dado a sus hijos voluntad para que decidamos si somos salvos o no. Pero aquí yo veo, quizás me inclino a lo que como nosotros estamos enseñando y lo que hemos aprendido, que para ser salvos solamente podemos ser salvos en alguien, y ese es en Cristo Jesús. Y 5 veces este pasaje, este capítulo aparece en. Me gusta eso, aparece en, quiere decir que en Cristo. Y es ahí donde yo quiero ver 2 puntos. El número 1, nos predestinó. Pero nos escogió también. En el versículo 4 y 5 hallamos ese pasaje. Vea lo que dice. El 4, según nos escogió. Pero luego dice, nos escogió ¿en quién? En Él. ¿En quién es Él? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. Aquí es donde está lo que yo decía, la teología de la predestinación. Lo que muchos dicen que si usted no ha sido predestinado o escogido o elegido, entonces usted no es salvo, aunque esté en la iglesia. Pero lo que ahora me lleva a mí a pensar es de que usted va a ser salvo si cree en Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Porque es en Él quien nosotros vamos a ser salvos. Dios conoce, por supuesto, desde el principio hasta la eternidad, todas las cosas. Y Él ya nos conocía a nosotros. Pero dice Él, bueno, y para que esta gente pecadora logre salvarse, ¿cómo se puede salvar? Solamente a través de Jesucristo. Pero esto no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer en Jesucristo, reconocer que Él es mi Señor y mi Salvador, y servirme y unirme a Él, ir de la mano con Él, y la bendición y la salvación por supuesto que está segura. Amén. Imagínense tanta gente que muere y podemos decir, ¿cómo no? Si Dios lo eligió o Dios lo escogió, ese va a ser salvo. No, tenemos que hacer algo, o mejor dicho, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Solamente creer en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. De otra manera, en vano hubiera escrito el Señor los pasajes, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, o mejor dicho, amó Dios a la humanidad, que dio a su Hijo. Mire, a su Hijo, ha dado a su Hijo. ¿Quién es ese Hijo? Jesucristo, unigénito. ¿Para qué? Pues para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces quiere decir que hay que creer en Él. Y si vemos el siguiente, ya que tiene ese pasaje, veámosle el siguiente pasaje. El San Juan 3:17 ahora. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Hoy veamos el 18 y hasta el 19 vamos a ver. El que cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿A dónde queda la predestinación allí? ¿A dónde queda entonces la teología de la predestinación? Tenemos que hacer algo nosotros, y es creer en Jesús. Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer, era enviar a su Hijo a que se sacrificara en la cruz del Calvario para que nosotros
pudiésemos ser salvos. Bien, entonces en cuanto a la predestinación, el versículo 4 dice, en el cual nos escogió. Y en el 5 dice, en amor habiéndonos predestinado. Las dos cosas son parecidas, pero hay una diferencia. Una cosa es que Él nos predestinó. Quiere decir, a la humanidad yo voy a hacer que ellos sean salvos. Y de tanta gente que hay en el universo, Él también escogió, nos escogió. Pero vean lo que dice el versículo 5 o el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y aquí hay una razón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Aquí sí ya está serio la cosa. Quiere decir que si Él nos predestinó, si Él nos escogió, es con una razón. La palabra para significa propósito. ¿Para qué entonces? Para que fuésemos santos y sin mancha. Quiere decir que para guardarnos del pecado. Y solo a través de Cristo eso puede ser posible. Pero también nos predestinó, y no para cosa difícil. ¿Qué dice? Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Oiga, ¿cómo vamos a ser adoptados? ¿Qué cosa es adoptar? Mi hija y mi yerno no pudieron tener familia, y les digo yo, ¿por qué no adoptan un hijo? Ay, pero es que cuesta y que esto y lo otro. ¿Adoptar qué es? Conseguir a alguien, o mejor dicho, comprar a alguien para que sea mi hijo y declarar que este ya va a ser mi hijo. Nosotros no éramos por naturaleza hijos del otro, pero ahora en su misericordia Dios nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuéramos hijos de Él. No le da gracias a Dios. Nos adoptó. Él dice, ahora ustedes ya no van a ser advenedizos, ya no van a ser ustedes abandonados. No, porque yo los tomo como mis hijos. Oiga, qué lindo que ser hijo de Dios. ¿Cuántos quieren? Les voy a preguntar, y hay que ser realistas. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser hijos de Obama hoy en este tiempo? Ya van a levantar la mano todos, estoy seguro. Mire, pero les hago otra, o mejor dicho, allá afuera, si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos quieren ser hijos del Papa Francisco, del argentino que está hoy allí? Todo el mundo dice, yo quiero ser hijo de él. Miren, ni del Papa, ni de Obama, ni del rey, ni de quien sea, no se compara a ser tan bien o a ser mejores que a ser el Hijo de Dios. El Hijo del Dios Santísimo, de aquel que creó los cielos y la tierra. Ese es mi mejor Padre. Porque ese Padre no se agota, ese Padre no está limitado. Todos los padres del mundo somos limitados, pero hay uno que no se limita. Usted lo busca a medianoche, Él está para atenderle. Lo busca a mediodía, Él está para atenderle. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios. Aleluya. Ese Padre, Jesús enseñó y que dijéramos, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Usted sabe ese proceso de oración. Además dice Él que si nosotros vamos a pedirle al Padre con fe, creyéndolo, lo vamos a recibir. Porque tenemos un Padre hermoso que nos ha adoptado como hijos suyos. ¿Quién de ustedes tiene hijos y si ese hijo le suplica, le pide favor, se lo niega? No se lo niega.
Porque uno quiere a sus hijos. A mí los hijos hasta ya viejos, ¿verdad? Ahí están. Papá, que mire que esto y si yo puedo, yo les ayudo. Pero también tengo límites. Y me dice, papá, regáleme un carro. No, hijo, mucho me estás pidiendo. Y quizás yo les pueda regalar uno del año 80. Pero si me dice, papá, regáleme un avión, porque no puedo, yo no puedo. Pero hay uno que es ilimitado. Él no tiene, hermano, límite, porque Él es dueño de todo. Él es creador de los cielos y de la tierra. Él es creador del, hermano, es el dueño de la plata y el oro. Él es el que hizo todas las cosas. Y Él nos ama a nosotros sin límite. Pero quiere que reconozcamos como padres. Yo tengo a mi padre que yo soy hijo de un rey, decimos a veces, ¿no? Pero no lo buscamos como padre ni le servimos como padre. Pero vamos a seguir. El versículo 7 dice, y nos redimió. Está hablando del tiempo presente y nos sacó de como estábamos en el pasado. Fíjese bien, nos redimió. Versículo 7. Dice, de quien tenemos redención por su sangre. Aunque antes, si usted va a ver el versículo 6, dice que fue para alabanza de su gloria, que Él nos adoptó como hijos. Para alabanza de su gloria. Quiere decir que los hijos de Dios, se cumple la gloria de Dios cuando los hijos le alaban, cuando los hijos reconocen a ese padre, cuando exaltan a su padre. Cuando el hijo tiene un padre, que el padre es allá borracho, marihuano y qué hace, y le preguntan, ¿quién es tu papá? Vos, ¿verdad? Que no le va a decir, mi papá es aquel que está en un banco y que trabaja en esto, ¿verdad? Que no. No quiere elogiarlo. ¿Por qué? Porque ese padre lo está defraudando a ese hijo. Pero usted puede alabar al Señor porque, hermano, tenemos razones suficientes de poder alabarle al Señor. Sí, nuestro hermano Sebastián, más que alaba a Dios usted. Oiga, aún en el estado físico que estemos, debemos alabar al Señor. ¿Y usted puede alabar al Señor? Todos podemos alabar al Señor, porque Él nos ha creado como hijos suyos, ¿verdad? Porque el Padre siempre tiene que honrar a sus hijos. Pero vamos con lo que decía, nos redimió, el versículo 7. Amado hermano, ¿qué es redimir? Redimir es rescatar, es pagar un rescate. ¿De dónde estábamos? Antes estábamos nosotros siendo esclavos del enemigo. Pero Dios dijo, voy a redimir a este que es hijo de aquel. Pero lo voy a redimir, pero no voy a hacer solo, mire cómo dice, y en él, ¿en quién tenemos redención? En Jesucristo. ¿Por medio de qué? De su sangre. Y alcanzamos hasta el perdón de nuestros pecados. Por esa riqueza abundante de la gracia que hay en Dios. Mira, el primer versículo que habla de redención se encuentra en Génesis 3:15. Ya hemos mencionado eso, pero si gustan lo vamos a leer ahí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer. La mujer era Eva. Y entre tu simiente, entre los hijos del diablo y la simiente suya. ¿Quién iba a ser esa simiente suya? Era Cristo. Este te herirá en la cabeza. Oiga. ¿Quién era este? Era Cristo que iba a herir en la cabeza a Satanás, porque la herida en la cabeza trae muerte. En cambio él, y tú le herirás ¿a dónde? En el calcañar.
Decíamos antes el carcañal, ¿verdad? El carcañal. Entonces, la mordida, y eso se ve cuando en aquel tiempo el pueblo de Israel murmuró y se volcó en contra de Moisés. Dice que vinieron unas serpientes y les mordían el calcañar y morían. Y cada aquel que mordía la serpiente moría, era mortandad. Pero Dios le dijo a Moisés: levántate, hazte un asta y pon allí una serpiente de metal, para que cuando vean arriba, cuando vean esa asta allá arriba, van a ser sanos. Lo mordía la serpiente, pero con solo que miraban arriba, ellos ya eran sanos. Hoy le pregunto a usted: la serpiente nos mordió a nosotros, a muchos de los adultos, con excepción de los niños. ¿Qué es la mordida de la serpiente? Nos dañó, nos metió pecado, a muchos nos destruyó, a muchos nos llevó, hermanos, hasta cosas muy serias, graves. Pero cuando dimos una mirada a Cristo Jesús, ahí está aquel quien nos sanó, nos libertó y nos sacó de aquel lugar donde estábamos de esclavitud, y ahora podemos decir nosotros: gracias al sacrificio de Cristo. Fíjense que lo que está diciendo: nos redimió, y al redimirnos trajo también perdón. Y ese perdón de pecados no lo puede hacer ningún ser humano, solamente Jesucristo. El versículo 7 leíamos: en quien tenemos redención. Piensen en esa palabra, redención, hermano. Redimir era sacar de la esclavitud a alguien y decirle: aquí está el pago por ese esclavo, y yo te lo voy, y va a ser ahora mío. Así que Cristo pagó el precio. Se dice que podía costar, en los más fuertes, hasta 50 piezas de plata. Y ya por uno como mí, ¿verdad?, que ya no podían dar nada que dar, que no tenía la fuerza necesaria. Y así como por ¿cómo se llama? Por este hombre ahí, así que fuerte, podía valer los 50 piezas de plata. Pero lo tenían que ir tenían que trabajar duro. Pero, amado hermano, Cristo nos sacó de aquella esclavitud que estaba. Y Él no lo sacó simplemente de: venga para acá, lo quiero sacar. No, Él pagó un precio. ¿Cuál es el precio que Cristo pagó? Dice que no somos comprados con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué pago más hermoso! ¡Qué rescate ese que tuvo usted y yo! Porque Jesús pagó ese precio. Bueno, pudiéramos seguir hablando bastante acerca de este capítulo, pero voy a ir a los puntos más importantes que he encontrado. Todo es valioso, pero lo sobresaliente. El versículo 8 dice: en quien que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Oiga, que ¿en quién? Si leemos el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esa riqueza nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjese que el creyente es sabio. ¿Usted cree que es sabio? Amén. Que sabio no es aquel que anda allá diciendo que le voy a decir las estrellas y que le vamos a esto y hacer esto, le vamos a... No, eso es brujería. El sabio es aquel que conoce bien las veredas del enemigo y sabe evitarlas. El sabio es aquel que dice el proverbista: el sabio ve el mal y se aparta. El sabio es aquel que conoce el principio. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová. Ahora él sabe cómo obedecer a Dios, sabe cómo alabar a Dios. Él sabe ahora cómo
cómo adorar a Dios. Él sabe ahora cómo apartarse del mal. ¿Por qué? Porque hay sabiduría. Esa sabiduría no la entiende aquel que vive en otro mundo, porque para él es locura. Para él no entiende las cosas espirituales. Pero usted y yo, hermano, somos sabios. Amén. Gloria a Dios. Usted no dice amén, pero somos sabios. Debe creerlo, si no. Aleluya. Hoy le pregunto, ¿qué es lo contrario de la sabiduría? Es la ignorancia, es ignorar, ¿verdad? Es infatuidad. Bueno, hay otros calificativos que puede haber, pero una cosa es de que Él me hizo sabio y también inteligente. Inteligente para todo. Claro, está lo que es la ciencia, que hace que, bueno, ya ha avanzado la ciencia grandemente. Y eso porque Dios ha dotado a la gente. Pero estamos hablando de una inteligencia en el área espiritual. Usted es inteligente, usted conoce, abre la Biblia y usted dice, y va entendiéndola con más facilidad, porque hay inteligencia en usted. Usted puede ver cualquier persona, por muy dotada que sea de sabiduría humana o de inteligencia, hay cosas que no entiende de la palabra de Dios. Pero usted y yo sí entendemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho sabios a nosotros, nos ha hecho inteligentes, nos ha hecho personas que con capacidades, hermanos, que sobrepasan cualquier conocimiento humano. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría espiritual en nosotros. Debemos entonces agradecer a eso. Conocemos ahora la voluntad de Dios, según el texto, mire, dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. La voluntad de Dios nosotros venimos y la entendemos fácilmente. Bueno, si yo hago esto, yo no logro aquello. Pero si yo hago esto, yo voy a agradar a Dios. Si yo hago esto, esto es lo que Dios quiere. Es más, hay tantos pasajes que hablan acerca de eso. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, ¿verdad? Porque esto dice, glorifica a Dios, agrada a Dios. Romanos capítulo 12 dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio del entendimiento, de vuestro entendimiento. Mire, para que comprobéis, ¿no?, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo la conocemos esa voluntad de Dios? Cuando nos sometemos a Él, cuando somos transformados, cuando cambiamos nuestra mentalidad que estaba oscura en algún tiempo, pero ahora nuestra mentalidad es diferente, porque la Biblia dice que tenemos hoy la mente de Cristo. Mire qué cosa. ¿Cómo es eso? 2 Corintios o 1 Corintios 2:14, eso es lo que estamos, dice la palabra. Así que, pero mire, aquí vamos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir ¿cómo? Hoy que dice el 15 y el 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay un verdadero raciocinio espiritual en él. Pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? El 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No le dan gracias a Dios por eso. Yo tengo la mente de Cristo. Si lo vemos en un sentido lógico, estoy seguro que alguien va a estar diciendo, ¿cómo? La mente de Cristo y yo la tengo. Claro, lo que está diciendo es que debemos pensar como Cristo. Es más, nosotros debemos tener los ojos de Cristo. ¿Cómo es eso?
¿Por qué? Porque debemos ver como Cristo. Debemos tener el corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, con ese corazón de ternura, de amor, así debiéramos ser nosotros también. Jesús veía las multitudes, dice, y tenía compasión de ellas, porque las miraba dispersas como ovejas que no tenían pastor. Ese era el amor de Cristo, ese era el corazón de Cristo, y ese es el que nosotros también debiéramos de tener. Esa mente de Cristo, pensar como lo dice Filipenses capítulo 4 versículo 8. Bueno, estoy citando la cita y allá está el técnico que las pone. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar. Esa mente debiera de pensar en todas esas cosas. Pero hay veces que nosotros pensamos mal del hermano, pensamos en ir a hacer un daño. No, el creyente ya no puede pensar así. Hay veces que esa es la otra fuerza del enemigo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Bueno, entonces en ese versículo también dice, aparte de que conocemos la voluntad de Dios según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y que nosotros hasta eso entendemos hoy. Alguien clasifica las 7 dispensaciones, pero ¿a qué se te refiere? A la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es aquel tiempo milenial, es aquel tiempo que Cristo va a venir con su iglesia y va a empezar a reinar. Todas esas cosas debemos entenderlas nosotros. ¿Por qué? Porque hay sabiduría de Dios en nosotros. Yo le digo, si usted muere hoy, ¿qué pasa? ¿Se salva o se pierde? ¿Por qué dice usted eso? Porque en usted hay sabiduría. Pero si usted, y si Cristo, ¿qué va a venir a hacer Cristo a la tierra? Usted ya sabe. Va a venir a levantar su pueblo, a levantar su iglesia, y la lleva a estar allá en el aire. Pero luego, al paso de un tiempo, ahí viene de nuevo esta iglesia con Cristo, porque usted y yo vamos a reinar un día en la tierra nueva y en los cielos nuevos. Y eso lo entendemos solamente porque debe haber sabiduría de Dios. Humanamente esto no se percibe. Para ellos, dice Pablo, les es locura. Mas para nosotros es poder de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Así que conocemos hasta esas cosas, hermanos. Pero hay algo más valioso acá. Con este voy a terminar. Lo último, mire, el versículo, mejor nos vamos a ir de una vez al versículo 13, porque hasta ahí quiero llegar. Dice en Él. Oiga bien, al decir en Él, eso es lo que yo siento que cómo hacer para encajar esa teología de Calvino, ¿verdad? De la predestinación. Si aquí ya les dije 5 veces, dice en Él. En Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, ¿y qué hicimos? Y habiendo creído, ¿en quién? En Él. ¿Qué pasó? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Aleluya! Hoy les pregunto, ¿recibirá ese sello alguno que no quiera creer en Jesús? No. ¿Será salvo ese entonces? No. Entonces hay que hacer algo nosotros que oímos el evangelio de la salvación, venimos y creímos en Jesucristo. Ahora Dios dice, hoy les voy a poner un sello.
¿Y cuál es ese sello? El sello del Espíritu Santo, que son las arras de vuestra herencia. Dice, miren, allí, que es las arras de nuestra herencia. Miren, hasta herederos somos nosotros. ¿Por qué? Ahí tenga el versículo. Recuerdo que allá ponían a los animales, yo no sé acá, un fierro. Y ese fierro se lo ponían en señal de ¿qué? De propiedad. Ahora bien, el Señor ahora nos ha sellado porque ya dijimos, antes nos ha adoptado como hijos. Para que fuésemos herederos. Mire también, ¿a quién le deja el que va a heredar cosas materiales? Si tiene 3 hijos y él tiene cosas materiales que heredarle, ¿cree que se las va a dejar mejor al vecino? ¿A quién se las da? A los hijos. Así nuestro Padre Celestial, el hermano, ha dado eso para nuestra herencia, digamos así, de la redención poseída, adquirida. Pero hay algo importante. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Quiere decir, hermanos, que tenemos nosotros grandes privilegios, grandes bendiciones espirituales. Y si nosotros creemos esas cosas, debiéramos ver, por ejemplo, el capítulo 2, el versículo 6, no, pero en este mismo, el versículo 20, ponga, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿A dónde nos sentó? Dice, en los lugares celestiales. Hoy ponga el capítulo 2, versículo 6. Yo lo que quiero es que, y juntamente con él, ¿con quién? Con él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es el privilegio, hermano, que solo lo tiene aquel que ha sido adoptado hijo tuyo, aquel que ha sido rescatado, aquel que pagó un precio por nosotros, y este que pagó el precio se llama Cristo Jesús. Ahora, San Juan capítulo 12, capítulo 1, versículo 11 y 12 nos está haciendo todavía más valioso. Miren, a lo suyo vino. ¿Qué quiere decir con eso? A lo suyo vino, a Israel, al pueblo que para él era el pueblo escogido. Pero, ¿qué dice? ¿Y los suyos? Ahora, ¿qué dice el 12? Más a todos los que le recibieron. ¿Quiénes le recibieron? Son aquellos que han creído, que recibieron a Jesús en su corazón. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Amado hermano, usted no debe dudar donde quiera que ande. Yo soy hijo de Dios. Porque a veces nosotros, yo no sé qué me pasa, que yo como que piense que es un hijo de Dios. Aleluya. Yo creo en mi Dios y ese Dios a mí me debe bendecir. Porque Él es mi Padre Celestial, Él me ha adoptado como hijo y me ha dado potestad de ser hechos hijos de Él. Entonces, si es así, nosotros debiéramos permanecer alabándole siempre su nombre, a cada momento. Te alabo, Padre. Te bendigo, Señor. Hagamos las de David. David todo tiempo alababa al Señor. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Y él daba las razones por qué en el Salmo 103. Él es quien perdona todas. Y yo les digo, si anotamos, yo les diera una hoja en blanco, anote cada una de las que considere que son iniquidades. A ver cuántas pondría. Hay uno que yo solo una pondría. El que era incrédulo, ¿verdad? Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y qué más? Él que sana todas tus dolencias. Ahí estamos suplicándole en cada enfermedad, en cada angustia. Pero Él nos sana también
boca, el que rescata del hoyo tu vida. Oye, eso es valioso. Hay veces, hermano, que usted ya apunta de tener un accidente serio. Ay, gracias porque soy un buen piloto. No es mentira, es porque Dios quiso rescatarlo, Dios tuvo misericordia de ustedes. El que te corona de favores y de misericordia, ¿acaso no le agradecemos a Dios tantos favores que nos da? Ay, misericordias que son nuevas cada mañana. ¿Usted cree que porque usted en su casa está muy caliente, pone el aire acondicionado, vos bajarle a 70, ya lo tiene a 80, a 70, y está ahí de vanidoso? Dios en su misericordia lo tiene aquí para que disfrute. Váyase a El Salvador, allá en aquellos calores fuertes, donde tenía que bañarme hasta 2 veces yo, porque era caliente. Y yo en 2 ocasiones sudando, yo con saco. Ay, le digo, Herbert, no puede uno predicar aquí sin saco, cabrón. Porque no, pero aún así, en su sola misericordia, Dios me anduvo allá con bien, Dios me libró de accidentes, porque el chofer allá es chofer, aquí no, aquí todo el mundo es chofer. Y aquí decía, ¿quién es el que dice Jacob? Aquí hasta con la panza uno mueve. Allá no, allá se quiere que sea buen chofer, buen motorista. Sí, y ese verdad no se había usted por ir con la pierna. Yo he movido el tipo con la pierna y he guiado allí, allá le dejo el carro, me di el yerno, solo me va a dejar y ahí agarra el carro. Usted no, le quiere que lo mete todo ahí, te lo voy a arruinar, le digo. Porque ahí se necesita conocer y manejar. Pero lo que quiero decir es que por la misericordia de Dios, Dios nos tiene aquí, nos tiene estables, firmes, alegres, alabándole su nombre, glorificándole su nombre. Y David decía, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca. Mire, en 2 áreas. En la comida, aquí nosotros, ¿por qué nos engordamos mucho? Porque somos buenos para el diente. Aquí no hay que comer esto porque eso tiene mucha grasa. Hay lugares donde usted, hermano, deseara comer eso grasoso. Hay lugares, veamos los reportajes que hay en África. Eso es cruel. En fin, en nuestros países yo fui a visitar lugares sencillos, humildes, de donde yo vengo. Hermano, allá la gente necesita mucho. La gente está flaquita allí, no porque esté guardando la línea, sino porque hace falta mucho que comer. Aquí no. Entonces, mire, Dios nos hace de bien nuestra boca, pero también de alabanza para Él. Nuestros labios deben proveer, deben de ahí salir palabras de alabanza, palabras que bendigan su santo nombre. Esta boca debe estar llena de palabras de Dios también. Solamente si nosotros reconocemos ese favor de Dios. Amado hermano, yo creo que hay mucho más que hablar, pero